Muy bien, medida de tendencia central, medidas descriptivas de tendencia central, de posiciones y dispersión. Para datos agrupados se tiene que tomar en cuenta que tenemos que calcular el rango, el número de intervalos a través de la fórmula de Sturge y la amplitud. O sea, hay que repetir el procedimiento del corte 1. Este es un ejemplo de estadística descriptiva que vimos en el corte anterior, donde se presenta el intervalo, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Se calcula el rango entre el valor menor y el valor mayor y se forman los 6 intervalos a través de la fórmula de Sturges. Aquí está la tabla ya llena y la primera medida de tendencia central es la media, que es la sumatoria de la marca close por la frecuencia absoluta. En sumatoria, o sea que tenemos que crear una columna que diga X sub I por F sub I. Dividido entre el número total de datos. Para el cálculo de la mediana se establece que la posición de la mediana es n medios y esa mediana el n medio se ubica dentro de la frecuencia absoluta. Ahí el n medio es 10,5, 10,5 está en el intervalo entre 8 y 12. Entonces yo tomo en cuenta la frecuencia absoluta es 6, que es la que está en el divisor, y el número 8 representa la frecuencia acumulada anterior, que es lo que estamos viendo aquí. Las medidas de dispersión indican cómo se alejan o se acercan los datos respecto a la media aritmética. También deben acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información más cercana a la realidad. ¿Para qué sirven estas medidas de dispersión? Para interpretar la información más precisa de un conjunto de datos. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Rango, varianza, desviación estándar y desviación típica. Un contraste, una comparación entre la medida de tendencia central y la medida de dispersión lo tenemos aquí. Tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor representativo que es la media, la moda o la mediana. Las medidas de dispersión son parámetros, medidas descriptivas de toda una población o de una muestra cuando se alejan los datos respecto a la media aritmética. Las medidas descriptivas, las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la variabilidad de los valores de la distribución. Además, permite identificar la homogeneidad de los datos. Mientras más cercano a cero sea el valor de la medida de dispersión, más representativas serán las medidas de tendencia central. Una de las medidas de dispersión importantes es la varianza, que es la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado. O sea que nosotros tenemos que agarrar, hacer primero una columna con x sub i menos x barra y luego otra columna elevándolo al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza tiene unidades de medidas elevadas al cuadrado, estas unidades no son intuitivamente claras y fáciles de interpretar. Por eso se saca la raíz cuadrada. Se le llama distribución estándar poblacional y la letra griega sigma lo indica. Y cuando es la muestra, solamente es la letra S. La otra medida de dispersión importante, esto es una hoja de cálculo donde el cálculo de la varianza y de la media se hace largo por el cálculo de x sub i por f sub i y x menos media. Entonces se permite el uso de un software estadístico o de una hoja de cálculo para completar la tabla de distribución de frecuencias. El detalle es que para responder las preguntas en cuanto a el cálculo de la media, de la desviación estándar y de las medidas de posición, siempre tiene que colocar un procedimiento. O sea, está la fórmula, está el procedimiento y está el resultado. La otra medida de dispersión que es importante es el coeficiente de variación, que es una división entre la desviación estándar y la media aritmética. Esto, la hoja de Excel no lo bota automáticamente, hay que hacerlo manualmente. Y vuelvo y repito, se tiene que hacer el procedimiento. Se escribe la fórmula, se colocan los valores y se hace la división para obtener un resultado. Si se coloca la fórmula y se va al resultado, pueden tener un punto menos. El coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar y la media aritmética y siempre va multiplicado por 100, porque él se expresa en forma de porcentajes. Cuando el coeficiente de variación se acerca a 0, o sea, es bajito, menos de 50%, los datos son homogéneos. Cuando se acerca a 1 o 100%,
significa que los datos son heterogéneos. Aquí es donde está la conclusión de la última pregunta del problema planteado en la tarea. Las medidas de posición son los deciles, percentiles y cuartiles. Cuartiles se llaman porque están divididos en 4, deciles se llaman así porque están divididos en 10 y percentiles porque están divididos en 100. La K es el percentil deseado, o sea que si yo digo P99 o P95, estoy hablando de percentil. Si digo K igual a 9, puede ser un decil, a menos que diga P9, que es percentil. Ahora, lo que no puede ocurrir es que yo diga cuartil número 9, porque no existe el cuartil número 9, porque el cuartil es 4, va de 1, 2, 3 y 4. Como pueden, en la descripción de la fórmula, el K es el percentil deseado, L sub I menos 1 es el límite inferior exacto de la clase que contiene el percentil, y A es la amplitud del intervalo, y N es la frecuencia total, y F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Las siguientes son gráficos de histogramas donde yo represento gráficamente el cuartil. O con 4, pero si fuera percentil, perdón, decil, lo divido en 10. En esta pequeña presentación, yo tengo que tomar, para poder calcular medidas de posición, es muy importante tener la tabla, aparte del intervalo, la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta, porque yo necesito calcular la posición del decil, percentil o cuartil. Cuando es decil, observen que la fórmula dice decil se divide entre 10, por eso dice 10%. Cuando es cuartil, dice 25% porque divido entre 4. O sea, el número total de datos por el número del cuartil o decil deseado dividido entre 4 si es cuartil. O sea, el K, recuerden que en cuartil el K vale 1, 2, 3, 4. El percentil es el que es largo porque son 100. Yo puedo preguntar por el percentil 59, multiplicar 59 por el número de datos y dividirlo entre 100. Y eso es lo que la referencia para irme a la tabla de los intervalos. Aquí está un ejemplo, ya como lo vimos anteriormente con la mediana, es el mismo procedimiento. Yo tengo que ubicar primero la posición y leer los valores de la tabla, tanto la frecuencia absoluta como el límite inferior y la frecuencia que antecede. Doy concluida esta presentación, espero que este tercer intento sea un éxito.